Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Horacio, vení, tengo alguna historia para contarte, porque yo sé que estás cazando historias por todos lados. Mario, quiero que me cuentes la historia que vos bien conocés, la historia del último malón. Concretamente, el año 1904, en abril, en meses previos incluso, se van congregando centenares y centenares de indios, aborígenes. Muchos venían de San Martín Norte, que era una de las colonias indígenas que se había intentado crear, y se congregaron en San Javier, en ocasión primero de la celebración del patrono, San Javier, del cual eran muy afectos, muy devotos, ¿no? Y ahí empieza la población a darse cuenta que qué es lo que estaba por pasar. Cuando llegaron al 1904, la indiada no se iba, se quedó. Y además venían de distintos lugares. De distintos lugares. Venían toda la parte del norte, todo eso, y quedaron ahí. Quedaron, y eso fue lo que empezó a llamar la atención. La gente veía que algo iba a pasar. Claro, que algo iba a pasar. Y pasó. Porque empezaron a rebelarse en algunas cuestiones. Y el pueblo estaba atemorizado. Eran muy bélicos los mocovíes. Eran como realmente eran de temer. Eran de temer, sí. Y bueno, y por ejemplo, lo que era con los avipones, con los tobas, ellos pertenecían a la nación Guaycurú y entre ellos mismos se llevaban mal. Y siempre el mocoví fue el más fuerte, el más aguerrido, el más bélico de todos los aborígenes. Porque había habido una larga serie de abusos sobre los aborígenes, abusos de explotación laboral, desplazamiento de las tierras. Hay que recordar que a ellos les habían concedido en el 1866, se les había concedido una colonia ahí en San Javier, 4 leguas. Nunca fueron ocupadas, gradualmente fueron ocupadas por el hombre blanco que fue desplazándolos. Era tremendo el sometimiento que habían tenido, los castigos que sufrían. Había gente que se entretenía capando a los indios cuando los agarraba. Había otros que se entretenían azotando las criaturas, los chiquitos, los corrían a caballo y los azotaban contra los árboles. Es lógico que a lo mejor el ser humano puede resistir que te saquen algo, pero que te maten como el peor animal, no creo que haya ser humano que pueda resistirlo. Había ciertos resortes que por la cultura indígena o por, digamos, las avivadas políticas del hombre blanco,
por el mayor poder, digamos, tecnológico de los hombres blancos, no habían podido ocupar esas tierras. Por ejemplo, les pedían requisitos que tenían que ver con cultivar. Muchos de los aborígenes no tenían cultura de cultivo, tenían más bien cultura de cuidar ganado, de caza, de recolección. Muchos trabajaban para los colonos como mano de obra. Entonces, de algún modo, al no trabajar las tierras, había un requisito que no se cumplía y las podían perder, se las podían quitar. Quisieron borrar nuestro saber ancestral, dijeron que era cosa del diablo. Los juntaban, los corrían, muchos se escondieron y los que no querían entregarse los mataban, mujeres, niños, ancianos. Nadie se salvaba de la furia de aquellos que descubrieron tanta riqueza que guardaba arriba y abajo esta bendita tierra. Decime dónde estamos y qué es la casa que estamos viendo. Mirá, la casa que estamos viendo es la casa donde se origina la rebelión de los mocovíes en 1904. Esta casa era la vieja Casa Mántara, una casa de ramos generales, que en aquella época, en aquella oportunidad, sirvió para refugiar a la gente. Y ese día, un vecino de origen oriental llamado Lena o Luna, depende de las versiones que uno encuentra, Félix Lena o Félix Luna, aparentemente un poco borracho. Se toma unas copas acá del atagá. El atagá es la caña o es el vino en mocoví. Y el gallego Mántara lo quiere retenerlo un poco porque le habían dicho que le habían robado los caballos a los indios. Entonces dicen que el comisario y un grupo de policías le roban, le sustraen el caballo a este señor, a Félix Lena, y ellos mismos se lo entregan a los aborígenes. A los indios le habían sacado los caballos a la misma policía. Pero fue todo armado. Una estrategia. Fue una estrategia exactamente para poder, ¿cómo decirlo? Para poder adelantar el ataque, ¿viste? Y tener algún motivo para ellos poder atacar a los mocovíes, antes de que los mocovíes los ataquen a ellos. Comenzaban a llegar noticias de que a la noche del día 21 de abril iba a producirse el ataque sobre especialmente la seccional de la jefatura de policía de San Javier, donde estaba el jefe político y la Fuerza Armada, lo que representaba el gobierno, digamos, de la provincia, en la pequeña localidad, y se hablaba de que esa noche o la noche siguiente se podía producir un inminente ataque. Hay telegramas previos que hablan de inminente ataque aborigen. Y efectivamente, este tal Lena va con su caballo y se mete en la sección indígena y desde lejos lo miran, a unos 200 o 300 metros, que va y le reclama a los jefes indios que estaban ahí, les reclama que le devuelvan su caballada. Bueno, te decía, don Félix Lena viene, pasa, porque venía a todo galope, y es lógico, las tolderías estaban acá, sobre este lado. Cuando don Félix Lena viene y se encuentra dentro de la toldería, los indios lo reciben y él viene reclamándole sus caballos. No se tienen detalles de la discusión o de lo que ocurrió, pero en un momento dado ven que lo derriban del caballo, comienzan a golpearlo y a lancearlo a este gaucho, digamos, Lena o Luna, como se lo conoció. Después de la caída de don Lena,
que lo socorren, lo meten a la iglesia, aparece don Alejandro Vivas. ¿Quién era Alejandro Vivas? Era mi abuelo. Nosotros tenemos sangre quichua y la sangre de Indoamérica está en las venas nuestras. Pero fundamentalmente el viejo Alejandro tenía un amor muy profundo por toda la indiada. Siempre hablaba de la indiada, y tal es así que, como mucha gente no justificó la rebelión, él sí la justificaba. Aunque hubiésemos muerto todos, decía, pero justificaba porque todos les quitamos un poco a cada uno de ellos. Había 3 o 4, lo que llamaban los indios los tatadiós o adivinos, que eran como líderes religiosos, que predicaban desde varios meses atrás una especie de discurso donde combinaban lo mágico con algunos elementos de catolicismo, de su tradición católica, ¿no? Y Juan López era el tatadiós, que le decían, era el brujo, el hechicero de aquella época. Los indios nuestros nunca usaban la palabra chamán, eran el brujo, el hechicero o el tatadiós. Y empezó a conocerse la idea, la noción de que esos tatadiós predicaban que iba a venir un diluvio, y que ese diluvio iba a inundar toda la región e iba a ahogar a los hombres blancos. Pero que los mocovíes, para salvarse, tenían que congregarse en San Javier, que no se iba a inundar, y tenían que tomar la localidad de San Javier. ¿Ellos creían claramente que esto iba a pasar o era un discurso político para convencer? De algún modo hay que pensar que había una convicción, porque no olvidemos que estamos hablando de una cultura que tenía una religiosidad y que combinaba incluso elementos mágicos, ancestrales, digamos, donde no hay que descartarla, una profunda adhesión a esto, ¿no? Juan López siempre decía que las balas iban a volver barro, pero era la ignorancia o la desesperación de nuestros indios por querer recuperar sus cosas. Mientras nuestros indios caían muertos por las armas de trueno, el brujo alentaba diciéndonos que las balas se convertirían en barro en el pecho de nuestra gente. Se cumplió la predicción. Las balas y nuestros hombres se hicieron barro, se hicieron tierra sembrada de nuestra gente. Germinó en esta tierra nuestro orgullo de ser mocoví, de ser sanjavierinos. Y ahora la gente que estaba en San Javier estaba esperando que pase algo. En un momento dado empezaron a darse cuenta que el cacique Mariano López les advierte al jefe político, que se llamaba Romero, le advierte que no le responden los indios, digamos, a su cargo, los que tenía supuestamente que controlar. Pero lo concreto y lo cierto es que se notaba una desobediencia y un cuestionamiento hacia el viejo cacique leal al gobernador de la provincia, digamos, ¿no? Acá en este patio se refugia el cacique Mariano López porque él busca pacificar a sus hermanos. No estaba de acuerdo con el ataque ni nada por el estilo. Pero en este patio, acá donde está esta Santa Rita, acá se refugia el cacique Mariano López. ¿Qué es lo que hace el jefe político? Organiza grupos de vecinos armados para montar guardia, especialmente esperando la noche. Montan algo así como 10 cantones, grupos de hombres armados, con Remington, con Mausers, con algunas armas que sacan del recientemente creado Tiro Federal. ¿Dónde se ubican esos cantones? Esos cantones se ubican en casas, en los techos de las casas alrededor de la plaza. Todas estas casas antiguas, vos tomás la altura y en la actualidad son casas de 2 a 3 pisos se podrían tomar. Pero en aquella época se elevaban las casas justamente porque lo utilizaban como miradores y a su vez en el lugar en que estábamos, como éramos pueblos originarios, estaba preparada justamente por el ataque de los indios. O sea, 50 hombres armados se pensaba que era un número bastante importante, pero veían que había por lo menos entre 300 y 500 indígenas, muchos de ellos a caballo, un número que jamás habían visto, como prestos a atacar. Entonces el jefe político, viendo esto, le avisan desde la torre de la iglesia, aparentemente ahí es donde primero lo ven, viendo esto, ordena abrir fuego. La indiada nuestra avanzó por esta calle. Este campanario sirvió justamente para matar al prójimo.
porque la masacre, la mayor masacre fue justamente hecha desde acá arriba, desde esta torre. Desde la Torre Iglesia y desde otras terrazas parten disparos en dirección hacia los aborígenes que estaban más, hacia los mocovíes que estaban alrededor de este hombre Elena que estaba siendo ultimado, ¿no? Bueno, al empezar los disparos se produce un revuelo de los mocovíes e inmediatamente se montan a caballo y comienzan su ataque, el llamado malón. Podríamos llamarle también la sublevación contra el hombre blanco, porque tiene características de sublevación. Hay algunos revuelos, pero lo que alcanzan a ver los testigos es bastante impresionante. Corriendo en zigzag por la calle aparecen los adivinos, estos tatadiós que habían hablado del diluvio y que un poco los conducían en la sublevación, ¿no? Llevándolos hacia lo que parecía ser el triunfo sobre el hombre blanco, ¿no? Llevaban grandes crucifijos y enarbolaban banderas, trapos de color verde, algunos hablan otro con una cruz blanca, unos representando a San José, aparentemente la imagen de San Javier también estaba, o sea, un sincretismo religioso, y la mayoría de los aborígenes también llevaban crucifijos porque pensaban, les habían dicho, que con los crucifijos y con algunas otras pociones mágicas, las balas del blanco se iban a convertir en barro, se iban a disolver, o en arena, y entonces no los iban a lastimar, y que no tuvieran miedo. Entonces, con ese fervor, guiados por estos adivinos que iban al frente, la mayoría a caballo detrás, con los dos caciques, Andrés y Juan al frente también, los dos caciques jóvenes que los conducían, entraron y comenzaron a recibir la balacera, ¿no? Este campanario sirvió justamente para matar al prójimo. La indiada nuestra avanzó por esta calle. Montan algo así como 10 cantones, grupos de hombres armados, con Remington, con Mauser, con algunas armas que sacan del recientemente creado tiro federal. Porque la masacre, la mayor masacre fue justamente hecha desde acá arriba, desde esta torre. Hay varias versiones sobre la última rebelión. Está la película El último malón, que fue hecha por Alcides Greca. ¿Qué opinas de la película? Mirá, yo veo que opino que esa película está hecha en visión a lo que veía el blanco de esa época, no a la vivencia del aborigen, sino que es una película ficcionada, de ficción, y bueno, trata más sobre una historia de amor, pero no pone mucha atención en el detalle de la vida del aborigen, de cómo los trataban los aborígenes. Entonces por ahí es como que el indio era el malo de la película, por llamarlo de alguna forma. Y no era tan así, sino que ellos reclamaban sus derechos, reclamaban lo que les habían robado, que eran sus tierras, el derecho digno a vivir. Y bueno, eso no se ve reflejado en la película. Se ve sí
un poco el maltrato del indio hacia el blanco, hacia los colonizadores que estaban acá en San Javier, ¿no? Lo concreto es que cuando empieza a dispersarse toda la polvareda levantada por la caballada y empiezan a callarse los gritos, tanto los gritos de guerra que habían proferido los mocovíes como los gritos de los heridos que quedaron, el saldo era de aproximadamente una docena o 13 muertos en el momento y varios heridos que quedaron tendidos. Entre los hombres blancos, ninguna víctima. Entre los hombres blancos, ninguna víctima. Ninguna víctima. Es muy probable que atrás de esta sublevación del año 1904 haya, ¿por qué no?, opositores del gobernador Freire asusando a los jefes indios de la asonada, de la sublevación, para, digamos, derribar al jefe político y simbólicamente tomar, entre comillas, una localidad. Hoy, capaz que yo escribiera el libro, le podría llamar El último malón o sublevación mocoví. ¿Por qué? Porque, claro, malón es una palabra que también está castigada como peyorativa hacia los indígenas, como sinónimo de robo, de pillaje, digamos, ¿no? Y la verdad es que fue una sublevación con contenido social y cultural, digamos, que no excluía la violencia, por supuesto, de parte de ambos bandos, ¿no es cierto? Violencia social, enfrentamiento. Pero las lecturas hoy en día son tienen más empatía hacia las causas indígenas. La última rebelión, decimos nosotros, porque fue una rebelión, no un malón, como se dice. Y bueno, es como lo que está pasando hoy. Era pedir por nuestros derechos, reclamar nuestros derechos. Y todavía lo seguimos haciendo. Rebelar contra la injusticia, contra los derechos y que no eran garantizados, que no estaban, que estaban, pero nadie los respetaba. Siempre el indio fue menos, siempre el indio fue el bruto, siempre el indio fue el atorrante y todas esas cosas así que siguen todavía. Pero bueno, nosotros estamos en la lucha y estamos reivindicando eso. No, Mario, te agradezco por haberme contado esta historia, una historia más que interesante, de la zona de la costa. Y bueno, agradecerte por sumarte a estos caminos que vengo recorriendo. Gracias. Sí, gracias a vos, muchas gracias. Nosotros los mocoví nada dijimos, sin papel ni armas. Fuimos sometidos, pero estamos vivos, aprendiendo a pelear con las mismas armas que tienen los hombres blancos, las leyes y los derechos. Les digo más, tenemos mucha fe que el dueño de todo lo creado no dejará que apaguen el fuego de nuestro anhelo.